La ACE se fija mucho en la meta de hemoglobina glicada, en la cual debe ser menor o igual a 6.5 en la mayoría de pacientes o en algunos pacientes ya seleccionados de 6.5 o más, ya que esto es para pacientes que tienen muchas comorbilidades, enfermedades agudas o un riesgo alto de hipoglucemia. Aquí habría que valorar si un paciente debe de estar menor a 6.5 a pesar de que haya riesgo de hipoglucemias, o si el paciente puede tener unas metas un poco más laxas con una hemoglobina mayor a 6.5. Nuevamente, el primer rubro, cambios en el estilo de vida. En el siguiente rubro, valorar todo lo que les habíamos comentado previamente, que es riesgo cardiovascular. Y aquí es algo bastante importante, ya que si el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, el tratamiento actualmente recomendado en esta guía va a ser con un SGLT2 o un GLP-1. Entonces, justamente como vemos acá, si el paciente tiene de entrada más de 7.5 a 9% de hemoglobina glicada, caería en el rubro del lado izquierdo. Si el paciente tiene más de 9% de hemoglobina glicada, vamos a valorar los síntomas. Pero por ejemplo, si el paciente tiene menos de 7.5 de hemoglobina glicada, se le puede iniciar en monoterapia. La monoterapia puede ser con cualquiera de estos fármacos: metformina, un antagonista del receptor de GLP-1, un inhibidor del SGLT2, un DPP-4, tiazolidinedionas u otros. Pero algo importante, independientemente del control glicémico, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, si tiene nefropatía en estadio 3 o si tiene el paciente ya falla cardíaca con fracción de eyección preservada, se les recomienda iniciar un antagonista del receptor de GLP-1 o un SGLT2, ya que con estos se ha visto que los pacientes tienen una sobrevida mucho mejor. Si el paciente de entrada tiene 7.5 a 9%, podríamos iniciar desde una terapia dual o una terapia triple, siempre recordando el punto anterior del riesgo cardiovascular o de estas condiciones especiales. Si el paciente se le inicia tratamiento, serán 3 meses para poder alcanzar la meta con base en la hemoglobina glicada. Si el paciente no logra alcanzar la meta, lo que se sugiere es, si tenemos una terapia dual, pasar a una triple terapia, y si tenemos una triple terapia, pasar ya a un esquema de insulina, en donde vamos a agregar insulina basal o insulina basal bolo. Y al contrario, si el paciente tiene una hemoglobina glicada más del 9%, valoramos los síntomas. Si tiene síntomas, hay que iniciar insulina más otros agentes, y si no tiene síntomas, se le puede dar el tratamiento con una terapia dual o una terapia triple. Y siempre recordando los síntomas clásicos de la diabetes que los hablamos en la clase pasada. Entonces, si llegamos a este rubro de la insulina, pasaríamos al siguiente algoritmo. El siguiente algoritmo es el de la insulina, en donde se le iniciaría primero una insulina basal con base en la meta de hemoglobina glicada. Si tiene menos de 8%, se le sugiere iniciar una dosis total de insulina de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso. Y si el paciente tiene más de 8, puede ser de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo de peso. Esto sería para una insulina basal más su tratamiento vía oral. Posteriormente a que le iniciemos el tratamiento con insulina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorar cada 2 o 3 días si el paciente está teniendo unas metas de control adecuada, en la cual vamos a valorar la glicemia preprandial. Si esta glicemia preprandial está más de 180, se le va a aumentar un 20% a la dosis total de insulina. Si el paciente está entre 140 y 180, se le va a agregar un 10%, y si el paciente está en metas, se le va a agregar una unidad. Si el paciente tiene hipoglucemia, es algo bastante importante, habrá que reducir de un 20 a un 40% con base en el nivel de glucosa que haya tenido el paciente. Y algo bastante importante, si el paciente está usando sulfonilureas, habría que considerar disminuir la dosis o suspenderla si el paciente ya está usando algún análogo de insulina, y vamos a preferir estos a cualquier otro tipo de insulina. Entonces, si el paciente con una insulina basal no logra controlarse, lo que pasaríamos a hacer es agregar otra insulina para poder intensificar el tratamiento, y ya sería un control prandial, en el cual vamos a agregar una insulina preprandial, ya sea un bolo, 2 o 3 bolos en cada comida. Para esto lo que nos recomienda la guía es, vamos a iniciar la insulina previo a la principal comida que tenga el paciente, y si no se tiene una respuesta adecuada, vamos a continuar incrementando la insulina previo a las comidas del paciente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a iniciar con el 10% de la dosis basal o 5 unidades previo a cada una de las comidas. Digamos que acá en la insulina basal nos salen 30 unidades
La insulina basal tendríamos que iniciar con 3 unidades, ya que es el 10% de las 30, o 5 unidades previo a la comida principal. Y si no se logran las metas, incrementarle, ya sea en la comida matutina o en la comida vespertina. O el basal bolo, en la cual se dividen las dosis, 50% basal y 50% prandial. De aquí vamos a dividirlas con base en la alimentación del paciente y con base en la insulina que nosotros seleccionemos. Lo cual, ahorita no vamos a hablar completamente de insulinas, posiblemente en algún otro video hablemos sobre preparaciones de insulina, aplicaciones y demás, pero ahorita estamos viendo el algoritmo y las metas. Si el paciente no logra controlarse con esto, lo que vamos a hacer es continuar incrementando la dosis de insulina, pero no solamente incrementarla, sino también hacer hincapié en que el paciente debe modificar su alimentación, debe comenzar a hacer ejercicio y debe de bajar de peso. Si no, nada de esto de lo que estamos haciendo va a tener resultado. Lo que vamos a hacer es ir aumentando 10% la dosis preprandial o 1 a 2 unidades previo a la comida. Esto siempre y cuando tengamos glucómetro para poder medir posteriormente a la comida cómo se mantiene el paciente. Si el paciente nos hace hipoglucemias, pues se le disminuye la dosis y se tiene que estar vigilando bastante bien al paciente. Y es por eso que no todos los pacientes van a poder llevar a cabo una terapia intensiva, ya que si el paciente tiene muchas comorbilidades, si el paciente es un adulto mayor, si no puede ver la dosis de insulina, si el paciente tiene ya un estado de fragilidad o alguna otra condición que incremente el riesgo de complicación, no podemos estar dando un régimen tan intensivo, ya que con cada episodio de hipoglucemia el paciente puede tener alguna complicación. Y bueno, para terminar, la guía de la ACE nos muestra este cuadro bastante interesante sobre todos los fármacos para tratar la diabetes, en donde está metformina, antagonista del receptor GLP-1, SGLT2, DPP-4, tiazolidinedionas, sulfonilureas o glinidinas y algunos otros. Comentaré los puntos importantes que son los que están en rojo. Recuerden, la metformina a nivel renal está contraindicada cuando el paciente tiene menos de 30 mililitros sobre minuto. Esto es bastante importante que lo recuerden. Algo importante de las sulfonilureas es que tienen un riesgo moderado a severo de hipoglucemia, van a tener ganancia de peso y van a tener un riesgo elevado en pacientes que tengan la función renal disminuida, por lo cual habrá que vigilarlo en ellos y contraindicarlo si el paciente ya tiene una enfermedad renal, ya que puede estar cursando con hipoglucemias. Y algo bastante importante de la insulina es que también tiene un riesgo severo de hipoglucemia, tiene una ganancia de peso bastante importante y también hay que modificar su dosis en pacientes con enfermedad renal, además de que pacientes con enfermedad cardíaca tienen un riesgo mucho más elevado. En el siguiente video hablaremos sobre las diferencias que tiene la ACE con la guía de la ADA, en donde los algoritmos son semejantes en algunas cosas, aunque difieren en algunas otras. Y si les quedó alguna duda pueden dejarlo en la parte de abajo. Les sugiero darle like al video, suscribirse al canal y si quieren más contenido actual pueden dejarlo en la parte de abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos.